comisionadas ciudadanas y comisionados ciudadanos del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 70, párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 12:15 del día 30 de octubre de 2019, le solicito al maestro Hugo Eric Sertuche Guerrero, secretario técnico de este Pleno, proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la 39ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, la cual ha sido debidamente convocada. Proceda, señor secretario. Muchas gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este Pleno. Están presentes las comisionadas y los comisionados ciudadanos: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Viviana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso. Comisionadas y comisionados, les informo que existe el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 17 del reglamento de sesiones del Pleno de este instituto. Muchas gracias, señor secretario. Y en virtud de que existe el quórum legal, se declara abierta la sesión. Comisionadas ciudadanas y comisionado ciudadano, de no tener inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 del reglamento de sesiones de este Pleno. Secretario, proceda a dar cuenta del orden del día, por favor. Gracias. El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acta de la 38ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, celebrada el 23 de octubre de 2019. 4. Presentación, análisis y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba el dictamen que contiene las recomendaciones y observaciones derivadas de la segunda evaluación vinculante 2019 respecto del primer semestre del 2019 de los 35 sujetos obligados de la Ciudad de México recientemente incorporados al padrón sobre las obligaciones de transparencia que deben publicar en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 5. Presentación, discusión y en su caso aprobación de 4 proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales. 6. Presentación, análisis y en su caso aprobación de 80 proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso a la información pública. 7. Presentación, discusión y en su caso aprobación de 9 proyectos de resolución de denuncias y 8 asuntos generales. Muchas gracias. ¿Alguien quiere señalar asuntos generales? Por favor, comisionada San Martín. Gracias, presidente. Buenos días, tardes a todos. Quería integrar el asunto de la mesa de diálogo que tendremos el lunes 4 de la parte de capacitación, si es tan amable, presidente, que la podamos incluir. Muchas gracias. Con mucho gusto, comisionada San Martín. Comisionada Peralta, por favor. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos los que nos acompañan de manera presencial y vía remota. Gracias. Yo quisiera inscribir lo relativo al informe de actividades, el informe trimestral. Gracias. Mucho gusto. Comisionada Nava, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Sí, para comentar las conclusiones que se llegaron en espacios abiertos en la mesa de planes de acción de Parlamento Abierto. ¿Sería cuánto? Gracias, comisionada Nava. Comisionado Guerrero, por favor. Sí, muchas gracias, comisionado presidente. Hace referencia a la jornada que vamos a llevar a cabo en la Alcaldía Tláhuac y el encuentro en la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias, comisionado Guerrero. Y bueno, yo, con relación a la firma del convenio con el Poder Judicial de la Ciudad de México. Para su registro, señor secretario, por favor. Continuamos con el proyecto de... ¿Ya se votó? No, por favor, proceda con la votación correspondiente. Claro que sí. Se somete a consideración de las comisionadas y los comisionados el orden del día de la 39ª sesión ordinaria. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín.
A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el orden del día de esta sesión ordinaria. Muchas gracias. Continuamos con el proyecto de acta de la 38ª sesión ordinaria de este pleno celebrada el 23 de octubre de 2019. Comisionadas y comisionado, quien tenga alguna consideración, sírvase a manifestarlo. Señor secretario, consulte en votación el proyecto de acta, por favor. Le solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de acta. Muchas gracias. Continuamos con los recursos, al desahogo. Comisionadas y comisionado, ahora procederemos al desahogo del cuarto punto del orden del día de esta sesión, por lo que les solicito al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente, por favor. Comisionadas y comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el dictamen que contiene las recomendaciones y observaciones derivadas de la segunda evaluación vinculante 2019 respecto del primer semestre del 2019 de los 35 sujetos obligados de la Ciudad de México recientemente incorporados al padrón sobre las obligaciones de transparencia que deben publicar en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Comisionadas y comisionado, quien tenga alguna consideración al respecto, sírvanse a manifestarlo. Comisionada Nava, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Justo lo que traemos a consideración de este pleno son los resultados de la evaluación que se realizó de los nuevos sujetos obligados incorporados al padrón desde que este pleno entró en funciones en diciembre pasado. Son 35 y es respecto a la información del primer semestre de 2019. Se hizo el levantamiento de la evaluación de agosto a septiembre, inicios de octubre, y son los principales resultados que se presenta a consideración de este pleno. Y si bien son 35 sujetos obligados, se realizan realmente 70 evaluaciones de manera total, porque se evalúa tanto los micrositios, los sitios web oficiales, como la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, esos son los resultados que sometemos a consideración de este pleno, y la idea, en caso de ser aprobados, es que se puedan presentar los resultados en conferencia de prensa a las 2 de la tarde. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Nava. ¿Alguien más? Comisionada San Martín, por favor. Gracias. Comentar sobre el tema del acuerdo, que es un área que coordina la comisionada Nava, la parte que tiene que ver con Estado abierto, y bueno, pues ya ella mencionará, pero reconocer también este esfuerzo que han hecho el área. Ha sido el primer trabajo, digamos, como recordarán, se presentó la evaluación de 2018, que fue la que hace unos meses, ¿no?, con agosto, presentamos, y ahí se anunció para esta continuidad, para que se entienda con claridad, que se iba a hacer ahora una del primer semestre de 2019. Digamos, esta es de los sujetos obligados anteriores que no estaban incorporados en el padrón o que no cambiaron, porque aquí vienen también varios que ya estaban pero que cambiaron de nombre, y pues eso era el trabajo de 2018 y ahora verán pues una evolución en ese espacio y es parte de esa continuidad de los trabajos. Entonces simplemente reconocer esa labor del área y bueno, ya no voy a decir nada más porque lo dirá la comisionada en su momento, y pues comentar que es esa continuidad de trabajo que no es la de 2018, ahora sí es primer semestre de 2019. Gracias, comisionada. Gracias, comisionada San Martín. Comisionado Guerrero, por favor. Sí, de igual forma, comentará de manera más amplia al final de la sesión los resultados de la evaluación, pero sí hacer un reconocimiento a la comisionada Nava y a la Dirección de Estado Abierto y Evaluación por el esfuerzo realizado y el haber apresurado de manera profesional esta evaluación. Sabemos que muchas veces es complicado por todo el trabajo que implica estar realizando evaluaciones, pero un reconocimiento al equipo
equipo de trabajo de la Dirección de Estado Abierto y Evaluación y podremos ver los resultados y cómo han ido evolucionando los sujetos obligados a partir de lo que se comente al final de la sesión. Muchas gracias, comisionado Guerrero. Comisionada Peralta. Muchas gracias, muy buenos días otra vez. Pues la verdad que es importante llevar a cabo estos ejercicios de evaluación porque hay que recordar que una de las actividades dentro de las primordiales que genera y que realiza este instituto pues es precisamente la evaluación a los portales, el tema de las obligaciones de transparencia que se cumpla con esto. Llevar a cabo esta evaluación implica revisar esos portales. En esta ocasión solamente el universo de revisión incluyó a los 35 sujetos obligados de reciente incorporación al padrón, de acuerdo con el resumen que se dará más adelante también al tener la conferencia respectiva para dar más detalles de este tema. Yo por lo que quiero tomar la palabra, o por lo que quise tomar la palabra, es porque quisiera destacar que dentro de estos sujetos obligados, obviamente, como ya se dijo, son de reciente incorporación, también de alguna manera implica sujetos obligados muy particulares, ¿no? Como son órganos desconcentrados, fondos, fideicomisos, alcaldías, un sujeto obligado del Poder Legislativo, que en este caso es el ahora Congreso, que antes era Asamblea y como tal fue evaluado en el periodo pasado, un órgano autónomo y sindicatos. Esa es la particularidad al respecto de la metodología, y todo lo demás se explicará ampliamente más adelante. Y aquí lo que yo quisiera destacar y hacer un llamado en este tema de la evaluación es que hemos visto a la par de la resolución de diversos recursos por parte de nosotros aquí en el Pleno, que el tema de las denuncias también se incrementa, las denuncias por omisiones al cumplimiento de obligaciones de transparencia se ha incrementado, y aquí lo que hacemos es un llamado a todos los sujetos obligados para que este cumplimiento a sus portales pues lo hagan independientemente de que nosotros también cumplamos con la obligación que tenemos de evaluarlos, ¿no? La verdad es que el que lo hagan, publiquen la información que establece la ley de acuerdo con los criterios que la misma también le señala y los que se han llevado a cabo aquí, es que se cumpla para que las personas, en garantía de su derecho de acceso a la información, cuenten con la información que debe de estar de manera oficiosa, es decir, sin que se pida, debe de estar en esos portales. Entonces, la verdad es que hacer un llamado aprovechando esta evaluación, cuyos resultados verán también más al rato ampliamente explicados por la comisionada Nava, que encabeza la coordinación del área respectiva y de estos esfuerzos, y a quien felicito por el trabajo, que no es fácil, y a todo el equipo, porque además ahora se realiza con menos personal del que se tenía antes, ¿no? Entonces es un tema que implica un poco más también de dedicación y esfuerzo. Entonces aquí les decía, retomando la idea, un llamado a todos los sujetos obligados para que se sumen a mantener todo el tiempo actualizada su información, a proporcionar todo el tiempo la información con los parámetros y los criterios que se han establecido por el propio instituto, y actualizarla también dentro de los plazos que señala la misma ley, porque estas son obligaciones oficiosas, son obligaciones que debemos colocar todo el tiempo. Les decía, independientemente de que nosotros cumplamos con nuestra obligación también de llevar a cabo las evaluaciones respectivas. Hay que crear esta información en portales que sean fáciles de acceder, que sean en un lenguaje comprensible, que la información también se ubique de manera sencilla, que los links que se marcan pues sirvan para ubicar también la información y para obtenerla en lo mínimo 3 pasos que señala la propia ley. Y bueno, darle todas estas facilidades al ciudadano para que pueda acceder a la información. Esto también inhibe un poco el que se hagan solicitudes, porque al contar en los portales con la información que se requiere en los parámetros que ya dijimos, pues esto facilita el acceso a la información e inhibe también que se tenga que estar haciendo solicitudes. Entonces es un trabajo que a la larga le ahorra también trabajo a los sujetos obligados y genera en la Ciudad de México para todos una percepción, desde luego que de transparencia, pero sobre todo de acceso a la información y de respeto a este derecho.
Yo reitero, estos 35 sujetos obligados que fueron evaluados, considerando algunos de reciente creación o por el tema del cambio del nombre, ¿no?, de la denominación, pues es importante que hayan sido evaluados, pero también es importante muchos de ellos que continúen haciendo la actividad porque pues solamente cambiaron de nombre, no son nuevos, ¿no? Entonces ya sabían lo que había que hacer y ya saben lo que tiene que hacerse, ¿no? Entonces es algo que debemos de exigir todos para garantizar, como decía al principio, el adecuado ejercicio de este derecho. Nuevamente, pues mi reconocimiento para quienes realizan esta labor, que insisto, no es fácil, es una labor de mucho trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues adelante para seguir y de verdad sacar una de las actividades que son sustantivas de este instituto. Es cuanto, gracias. Muchísimas gracias, comisionada Peralta. En efecto, en un rato más se ha convocado a conferencia de prensa para dar los resultados una vez aprobado este proyecto, que sin duda irá fortaleciendo con mayor intensidad los temas vinculados con la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de los datos personales y sin duda la rendición de cuentas en la capital del país. Agradecerle mucho, por supuesto, a la comisionada Nava por este esfuerzo que con su equipo nos permite hoy visualizar cuál es el estatus que guarda real y materialmente los temas en cumplimiento de transparencia por parte de estos sujetos obligados que, como se ha dicho, han sufrido algún cambio en su naturaleza jurídica y que hoy nos permite visualizar con mayor objetividad cuál es este avance en pleno 2019, en contraste con la evaluación que dimos hace algunos meses vinculada con 2018. Por supuesto al maestro Aldo, a la maestra Ecri por esta labor, a todo su equipo en estado abierto y evaluación por este trabajo bien desarrollado. Así que muchísimas gracias y bueno, si no hay otra aportación, bueno, si hay otra, ¿verdad? Comisionada Nava, por favor. Muchas gracias. Sí, breve, pues agradecerle a todas y cada uno de los comentarios que han expresado en este pleno y por supuesto agradecer 100% a todos los evaluadores que han estado arrastrando el mouse horas y horas en evaluar el cumplimiento de obligaciones de transparencia. A todas, muchas gracias. Sería cuanto. Muchísimas gracias. Entonces, señor secretario, de no haber otras intervenciones, le solicito someta a votación el proyecto de acuerdo presentado, por favor. Con gusto. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día relativo a los resultados de revisión en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales, todos del año 2019, por lo que le solicito al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, están a su consideración dos proyectos de resolución del año 2019 con el sentido de desechar. Son los expedientes 111 y 116 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Repito, el sentido es de desechar. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los dos proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de modificar. Es el expediente 105 de 2019 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Repito, el sentido es modificar. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de revocar y se da vista. Es el expediente 102 de 2019 de la Secretaría de Movilidad. Repito, el sentido es revocar y se da vista.
Comisionadas y comisionados, les solicito expresar su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Comisionadas y comisionado, procedemos al desahogo de los proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso a la información pública, todos del año 2019, por lo que le solicito de nueva cuenta al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Con gusto. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 5 proyectos de resolución del año 2019 con el sentido de desechar. Son los expedientes 3.765 de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, 3.954 y 4.054 de la Alcaldía de Iztapalapa, 3.979 de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y el 4.019 de la Secretaría de Administración y Finanzas. Repito, el sentido es desechar. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente. Es el expediente 3618 de 2019 de la Secretaría del Medio Ambiente. Repito, el sentido es sobreseer por improcedente. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 5 proyectos de resolución del 2019 con el sentido de sobreseer los relativos a los requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Son los expedientes 2977, 3502, 3507, 3552 y 3557 acumulados de la Secretaría de Administración y Finanzas, 3362 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 3487 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el 3497 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Repito, el sentido es sobreseer los relativos a los requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido. Un segundo, señor secretario. Comisionada Peralta, por favor. Gracias, presidente. Yo traigo 2 notas en relación con 2 asuntos, si me permiten exponer las ideas. El primero sería el 3262. En ambos estoy de acuerdo con el sentido y solamente es destacar algunos aspectos. En el caso del 3262, que es 33, sí, discúlpenme, 3362, que sobresee los aspectos novedosos y modifica, les reitero, sí voy de acuerdo con el sentido del proyecto y solamente quisiera comentar algo. En relación con el proyecto que nos ocupa, cabe resaltar la publicación realizada el 17 de octubre de 2019 en el boletín número 362 del Senado de la República, a través de la cual dan a conocer la aprobación del dictamen para fortalecer la transparencia judicial con el fin de que los poderes judiciales del país cumplan con la obligación de transparentar las sentencias de acuerdo con los principios de máxima publicidad, accesibilidad, completud y oportunidad. El dictamen dictado en líneas precedentes en materia de transparencia judicial obliga a los poderes judiciales federal y de las entidades federativas a poner a disposición del público el texto íntegro de todas las sentencias emitidas, desde luego en versión pública. La exposición de motivos considera que si la sociedad no tiene acceso a las sentencias, no puede evaluar
la forma en la que se imparte justicia, por lo que será imposible evitar que se emitan sentencias discriminatorias o detectar actos de corrupción, pues la labor de los juzgados se encuentra al margen del escrutinio público o ciudadano. La iniciativa que reforma el artículo 73, fracción segunda de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública busca fortalecer la transparencia judicial, la cual se considera esencial para generar indicadores y análisis que permitan evaluar su ejercicio y ofrecer recomendaciones para mejorarlo, con base en la experiencia ciudadana al acercarse a las instituciones impartidoras de justicia. Derivado de lo anterior y a criterio personal, no deben dejarse inadvertidos o no deben pasar inadvertidos mecanismos legales para analizar y establecer versiones públicas de las resoluciones, una vez que éstas también hayan causado estado en protección de los datos personales contenidos y que se van a exponer o podrían exponerse de la intimidad de las personas que fueron sujetos de algún litigio, así como en aras de la seguridad jurídica de las sentencias que deben hacerse públicas únicamente cuando hayan causado estado. Ello atendiendo a que la garantía de seguridad jurídica y sus alcances, respectivamente, advierte que el derecho humano que debe prevalecer es el derecho a la privacidad y también a la seguridad jurídica, incluido en el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que las personas deben tener certeza sobre su situación ante las leyes o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes. Como conclusión de lo anterior, acompañando el sentido del proyecto, como ya lo dije, de conformidad con lo establecido en el artículo 126, apartado primero, fracción 15, además de lo señalado en las obligaciones comunes de transparencia, el sujeto obligado debe poner a disposición y mantener actualizada de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, las versiones públicas de las sentencias, reitero, una vez que hayan causado estado. La reforma a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicada el 1 de noviembre de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, establece, artículo 126, además de lo señalado en las obligaciones de transparencia comunes, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como el Consejo de la Judicatura, deberán poner a disposición y mantener actualizada de forma impresa para consulta directa y en los servicios o en los respectivos, sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, la siguiente información. Apartado primero, del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso, fracción quinta, las versiones públicas de las sentencias. Es por esto que traje a colación este asunto que se refiere precisamente a un tema relacionado con la publicidad de juicios. Se pidieron aquí las versiones públicas de todos los juicios desde 2015 a 2019 que tenían que ver con prescripción positiva. Es el caso que estadísticamente el tribunal proporciona o el sujeto obligado proporciona de 2015 a 2018 y refiere, haciendo alusión a la ley anterior, que debía publicarse, que debía entregarse la información con base en las publicaciones que se hacen de los sentidos más relevantes en anales de jurisprudencia. Es el caso que ya para el 2019, de acuerdo con la reforma del 2018, ya deben hacerse públicas también en los portales las resoluciones. Por tanto, es importante destacar que para el 2019, que es lo que motiva esta determinación, se establece que debe publicar, cumpliendo estos requisitos, las resoluciones. Es importante también destacarles que se firmó de manera reciente el convenio con el Poder Judicial el lunes y el presidente anunció que se cuenta ya con un programa, ¿verdad? Estableció que se tiene un programa relacionado con este tema y sin perjuicio de que, sabemos que ya también se cuenta con un sistema electrónico que permite a todos los interesados por lo menos acceder a sus expedientes y a sus acuerdos y a sus resoluciones ya de una manera también más expedita y electrónica. Es por tanto que, en aras de continuar con este tema de la justicia abierta, con este tema de la justicia accesible y disponible, es que me permití, además, en el contexto, les decía, del convenio y de la reciente reforma establecida en el Senado, traer a colación este asunto que creo que tiene que ver con esa circunstancia y estaríamos resolviendo en aras de que vaya implementándose lo respectivo en este tema. Es cuanto en relación con esta nota. Gracias.
Muchísimas gracias, comisionada Peralta. Comisionada Nava, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Justo era el tema que traía preparado para presentar, porque, digamos, la resolución que acaba de comentar la comisionada Peralta es una que se trabajó en mi ponencia y pone a consideración de este pleno, justo el sentido de modificar y sobreseer alguna parte de la respuesta. Y bueno, sobre todo enfatizar que en el contexto de país, ahorita en el Congreso de la Unión está justo tratándose el tema de reforma a la Ley General de Transparencia para incluir que las sentencias sean públicas en su totalidad, por supuesto que en versiones públicas. Entonces, esto en la Ciudad de México se dio de avanzada, como refirió la comisionada Peralta en noviembre del año pasado, y en ese sentido, sí la capital del país tiene una empatía con estos temas de apertura institucional, y en materia de justicia abierta es justo uno de ellos. Y en ese sentido, justo el pasado lunes, pues se dio la firma del convenio que estuvo el magistrado presidente Rafael Guerra y nuestro comisionado presidente del Info de la ciudad, para poder impulsar este tipo de temas, e incluso el tribunal, o sea, el Poder Judicial en la ciudad, ya está trabajando en un sistema de versiones públicas. Y claro, también en sintonía de los esfuerzos que se han dado en todo el ámbito y las distintas organizaciones de sociedad civil que están en el colectivo Lo Justo es que Sepas, es que han venido impulsando estas reformas a nivel federal. Caso X Justicia, caso México Evalúa, artículo 19, Mexicanos contra la Corrupción, y en este Info en la Ciudad impulsamos justo los temas de apertura, en el caso concreto con una perspectiva de derechos humanos, con X Justicia, incluso con Tojil, que es otra de las organizaciones que trabajan justo estos temas de apertura en justicia. Entonces, tenemos todo un área de oportunidad que estamos justo buscando potencializar, y vinculado el tema de este sentido de la resolución con la información que ya se tiene institucional derivada de las obligaciones de transparencia. Una de las cosas que queremos ir trabajando y delineando en este Info en la Ciudad es poder empezar a aprovechar esa información que ya está cargada tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en los sitios web, para poder visibilizar, difundir, poner en lenguaje simple, accesible, sencillo, todo lo que ya se está cargando de información, y en este caso concreto de las versiones públicas de la totalidad de las sentencias. Y termino comentando que una de las cosas justo que se están también realizando es la armonización y actualización de los lineamientos de evaluación, que nos permitan también incorporar justo esta disposición normativa en la ciudad como para poder verificar que en efecto todas las sentencias estén ya cargadas en los portales adecuados. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionada Nava. Comisionado Guerrero. Sí, muchísimas gracias, comisionado presidente. También en relación al tema, y aprovechando que se está tocando el tema del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sí la importancia de estar publicando las sentencias, porque el difundir las sentencias y el conocer cuál es la argumentación que va detrás de ellas sirven para diferentes cuestiones. Una de ellas para la investigación, saber cuál es el argumento que se está presentando, el argumento jurídico, para llegar a determinada resolución. De ahí que ha sido bastante exitoso e importante la firma que se llevó a cabo, el convenio que se llevó a cabo con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en aras de potenciar el derecho a la información, la cultura de la transparencia, y lograr transitar hacia un modelo de justicia abierta, un modelo que resulta necesario en todo Estado democrático. Entonces, felicitar la firma del convenio. Se ha visto cómo
que la firma de estos convenios han logrado implementar acciones concretas que en su momento han sido de utilidad para los sujetos obligados y para la cultura de la transparencia en México. Un ejemplo claro pues es la firma de convenio que se llevó con las 16 alcaldías a principios de año, y ya hemos visto cómo muchas de las alcaldías han logrado implementar modelos innovadores, modelos de transparencia proactiva, y en el caso del Tribunal Superior de Justicia pues era necesario, ¿no?, abarcar también al Poder Judicial, la función judicial de la Ciudad de México. Entonces, aprovechar que se está haciendo referencia a este recurso, a esta resolución, para resaltar la importancia de la firma de este convenio que se llevó a cabo. Entonces, una felicitación, presidente, y una felicitación a las comisionadas por todas las actividades que están llevando a cabo en aras de fortalecer la justicia abierta. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bien, pues yo haré referencia a este tema justamente en Asuntos Generales, no sin antes reconocer este trabajo colegiado que hemos desarrollado en función de una mejora progresiva del derecho al acceso a la información pública y la protección de los datos personales en la Ciudad de México, y que justamente coloca en un debate novedoso el desarrollo justo institucional y social que ha vivido la capital del país. Como lo dije el pasado lunes, nos encontramos en tiempos nuevos, diferentes, en donde la oportunidad que se nos brinda ahora en una de las principales instituciones de cualquier Estado democrático, que es el Poder Judicial, tengamos este tipo de aperturas, de vinculación, de trabajo, de interacción con un órgano constitucionalmente autónomo como el nuestro, facilitará sin duda la construcción y la consolidación de nuestra democracia en la capital del país. Así que enhorabuena. Adelante, señor. Por favor, comisionada Peralta. Gracias, comisionado presidente. Traigo otra nota en relación con el 3487, que igual en estamos de acuerdo con el sentido que se propone, pero quisiéramos hacer unas precisiones sobre el tema que conlleva. Estamos de acuerdo con el sentido, solo que debemos considerar algunas circunstancias. Es sabido de todos que en la actualidad nos encontramos inmersos en un mundo donde la tecnología ha ampliado el acceso a múltiples fuentes de información, especialmente en las redes sociales, incluso con un acceso directo a los diversos medios periodísticos que han posicionado sus páginas electrónicas en Internet. Traemos esto a colación debido a que en materia de acceso a la información, cuando un solicitante de información pública impugna alguna respuesta dada por el sujeto obligado al que dirigió su solicitud, a veces acompaña como pruebas en la interposición del recurso notas periodísticas esperando que se tomen en cuenta como pruebas fehacientes o plenas. Este tema adquiere vital importancia para comunicarles, especialmente a los recurrentes, el alcance que realmente tienen como documentos probatorios las publicaciones en los periódicos, dado que en los recursos de revisión en ocasiones se anexan notas periodísticas, como ya se dijo, a efecto de que sean consideradas como pruebas fehacientes que pudieran incidir en el estudio de fondo, que al final derivan en las resoluciones que resuelve este Pleno. Al respecto, ha sido criterio de este instituto considerar que las notas periodísticas son documentos que no reúnen las características de documento público, motivo por el cual el máximo alcance que se les da o se les puede otorgar es el de un valor indicativo o indiciario como un posible, reitero, indicio sobre hechos de determinadas situaciones que se encuentran en estudio dentro de un recurso de revisión, esto es, no son tomadas en cuenta como pruebas fehacientes de la veracidad de los hechos que se refieren, sino que se vinculan con algunos otros mecanismos probatorios para tener la certeza de lo que se está mencionando. Para tal efecto, en el amparo directo 651/90, el segundo tribunal colegiado del 9º circuito señaló lo siguiente. Prueba documental, valor probatorio de las publicaciones en los periódicos. Una nota periodística publicada en la prensa, aún ratificada por el mismo medio, no reúne las características de un documento público, a que se refiere el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo. Tampoco es una documental de cuyo contenido pueda responder la persona que la suscribió, porque atendiendo a su naturaleza carece de firma y en consecuencia no satisface las condiciones para ser tenida como documento privado, conforme a lo dispuesto por los artículos 796 y 797 del propio ordenamiento
ordenamiento, en los cuales se contempla la posibilidad de que las documentales privadas sean objetadas en cuanto a contenido y firma. De manera que si el redactor de la noticia de que se trata no fue presentado como testigo para que en forma personal y directa rienda su versión de las declaraciones que en la nota periodística fueron atribuidas al trabajador quejoso y la Junta estuviera en aptitud de apreciar la verosimilitud de su dicho, no debe otorgársele a la publicación hecha en los periódicos el valor probatorio pleno que ni siquiera se concede a los documentos notariales levantados por un funcionario investido de fe pública, cuando contienen declaraciones no rendidas ante las autoridades laborales, y si la responsable consideró que se trata de un elemento de convicción con valor probatorio pleno, incurrió en una violación de garantías en perjuicio del quejoso. En este sentido, es importante considerar que los documentos tienen plena claridad o deben tener claridad de que las notas periodísticas no serán... en este sentido es importante establecer que los recurrentes deben tener plena claridad de que las notas periodísticas no serán tomadas en cuenta por este instituto como pruebas fehacientes de veracidad de los hechos, relacionadas con algún recurso de revisión. Por los argumentos antes expuestos, solamente serán considerados a lo sumo como indicios de determinadas situaciones que, estrechamente vinculadas con otros mecanismos de prueba que se aporten en el expediente o diligencias que se lleven a cabo al respecto, podrán arrojar la certeza de lo que se pretende demostrar con ello. Esto viene a colación porque aquí en este asunto, que les reitero, voy de acuerdo con el sentido, uno de los temas fue ese, el aportar unas notas periodísticas para considerar o partir de la base de que ahí se contiene información que puede dar la certeza de lo que se pidió como información y de los temas relacionados con el recurso del que estamos hablando. Es cuanto. Gracias. Gracias, comisionada Peralta. ¿Alguien más? Adelante, señor secretario, por favor. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto respecto de los 5 proyectos. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y revocar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Es el expediente 3619 del 2019 del sujeto obligado Sistema de Transporte Colectivo. Repito, el sentido es sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y revocar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 6 proyectos de resolución del 2019 con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. Son los expedientes 3459 de la Alcaldía Iztacalco, 3492 y 3600 del Congreso de la Ciudad de México, 3530 del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, 3574 de la Alcaldía Gustavo Amadero y 3704 de la Alcaldía Azcapotzalco. Repito, el sentido es sobreseer por quedar sin materia. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 8 proyectos de resolución del 2019 con el sentido de confirmar. Son los expedientes 3469 y 3471 de la Alcaldía Iztacalco, 3550 y 3560 de la Secretaría de Administración y Finanzas, 3625 de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 3649 de la Alcaldía Azcapotzalco, 3685 de la Procuraduría Social de la Ciudad de México y el 3695 de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. Repito, todos con el sentido de confirmar. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín.
A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 29 proyectos de resolución con el sentido de modificar, todos del año 2019. Son los expedientes 3.231 y 3.236 acumulados de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, 3.377 del Partido Acción Nacional, 3.413 de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 3.419, 3.472, 3.544 y 3.728 de la Alcaldía Iztacalco, 3.436 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, 3.441 y 3.442 acumulados de la Secretaría de Medio Ambiente, 3.444 del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, 3.451 y 3.705 de la Alcaldía Azcapotzalco, 3.457 del Metrobús, 3.491 y 3.570 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 3.504, 3.684 y 3.693 de la Secretaría de Administración y Finanzas, 3.516 y 3.698 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 3.547 de la Alcaldía Xochimilco, 3.599 de la Alcaldía Tláhuac, 3.610 del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 3.663 y 3.665 de la Alcaldía Álvaro Obregón, 3.677 y 3.713 de la Alcaldía Benito Juárez, 3.719 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y el 3.823 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Repito, todos con el sentido de modificar. Presidente. Sí, comisionada San Martín, perdón. Sí, me gustaría señalar dos casos. Uno es de exponer, el otro es el voto planteado porque considero que se puede certificar versiones públicas del 3231/2019 y su acumulado 3236 de la Policía Auxiliar, citando como precedente el 401 y su acumulado 402 de la Secretaría de la Contraloría General, si lo puede marcar secretario, y plantear otro recurso para exponer, que es de la Alcaldía de Tláhuac. ¿Procedo, presidente? Adelante, por favor. Bueno, este caso que traigo el día de hoy es contra la Alcaldía de Tláhuac, es 3599, y digamos, una persona requirió el nombre de las empresas o compañías mineras a las que concesionó, autorizó y dio permiso para la extracción de un material de tezontle, basalto y arena en el volcán Xaltepec, una manifestación de impacto ambiental, modificaciones a esta manifestación de impacto ambiental, medidas que se están llevando a cabo para regular esa extracción de material. En este caso se trata de una incompetencia, lo que declara, digamos, la Alcaldía de Tláhuac, que eso es lo que alega, que no le toca conocer, y remite la información a la Secretaría de Medio Ambiente y luego lo orienta a que vaya a dos entes federales, que es la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y a la Secretaría del Medio Ambiente. Esto es lo que motiva la inconformidad de la persona, que se queja justamente de la incompetencia de dos puntos, en particular del nombre de las empresas o compañías que autorizaron estos permisos y de las medidas para regular esa extracción. En alegatos, digamos, durante la tramitación se reitera esa incompetencia y se manda a la Secretaría de Economía. Nosotros, después del análisis que se hace a cargo de la ponencia, que es el que se somete a consideración, se está proponiendo modificar, porque si bien corresponde al Ejecutivo Federal, en el ámbito federal, realizar concesiones de tipo minero, no es así cuando se trate de productos derivados de descomposición de rocas, es decir, lo que estamos hablando ahorita, que es arena, basalto, tezontle, que tiene que ver con temas de construcción. Eso en la ley minera se señala. Y este caso es interesante porque es como peculiar, digamos, es un tema que habla de una zona que es el volcán Xaltepec, que está ubicado en la Sierra Santa Catarina, de la Alcaldía de Tláhuac, y esto es un tema de un área natural
natural también protegida. Entonces, digamos, muchas veces pensamos en términos de que la ciudad, pues solamente tenemos construcciones urbanas y digamos recién que pudimos estar en Milpalta o que iremos próximamente a Tláhuac, también por eso lo traje a colación, porque vamos la siguiente semana a estar allá. Se trata de, digamos, a veces perdemos de vista que tenemos todavía espacios pues como rurales o naturales, y por eso la importancia y lo interesante del caso. En el estudio que se hace de la Sierra Santa Catarina, que como les digo es un área natural protegida con carácter de zona de conservación ecológica, esto se determinó en un decreto que tiene el propio gobierno de la ciudad. Entonces, si bien hay una parte de competencia de la Secretaría del Medio Ambiente capitalino y alguna parte posible, digamos, federal, pero en particular la del Medio Ambiente capitalino, se trata de una competencia concurrente. Cuando eso es que pudieran conocer, las entidades no podrían decir que no les toca, sino en todo caso buscar y, de ser el caso, declarar inexistencia. Hay un criterio al respecto. La alcaldía de Tláhuac, ¿por qué podría conocer? Porque nos parece como extraño. Pues podría conocer porque tiene atribuciones para proteger, fomentar y conservar zonas de reserva ecológica, y ahí entraría, digamos, no podría no saber qué está pasando ahí si tiene estas facultades, y además tiene la facultad de coadyuvar con las autoridades para garantizar el aprovechamiento de sustentable de esas áreas. Por eso es concurrente. Hay 2 unidades que se identifican, una subdirección de infraestructura rural y ecológica y otra jefatura de unidad departamental de vigilancia del suelo y construcción para revisar eso. Con base en este análisis es que estamos modificando para que reconozca esa competencia y haga la búsqueda correspondiente. Como datos curiosos sobre el tema, fíjense que la Ciudad de México tiene 23 áreas naturales protegidas, y de las cuales 7 son parques nacionales. Ese es un dato importante a traer, que lo publica la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Las áreas naturales protegidas nos suman un total de 21.047 hectáreas. Esto representa cerca del 24% del suelo de conservación de la Ciudad de México. Las alcaldías de nuestra ciudad que tienen este tipo de áreas son Tlalpan, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Xochimilco, donde estuvimos, y por supuesto Tláhuac. La Sierra de Santa Catarina, que es un área natural protegida, está en una colindancia de 2 alcaldías, tanto Iztapalapa como Tláhuac. Fíjense que el caso de Tláhuac ocupa el 33.5% del suelo. Este 35.5% es tipo urbano, fíjense cómo es poquito, ¿no?, en comparación con otras demarcaciones, y el 66% es de uso rural, para darnos una idea que nuestra propia Ciudad de México, en esas colindancias, no solo estamos en una zona urbana, sino que también tenemos estos espacios de áreas naturales protegidas. Y por esa razón, además de la competencia concurrente y por el tema que es curioso y diverso, quería traerlo a exposición. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, comisionada San Martín. ¿Alguien más? ¿Otro tema con relación a otro tema? Sí. Comisionada Nava, por favor. Bueno, perdón, no a este inmediato de Tláhuac, que sí me parece súper oportuno el comentario, y por supuesto estoy a favor del sentido de la propuesta del recurso, sino también presentar y hacer referencia al voto concurrente respecto al expediente 3231 y su acumulado 3236, también para hacer la entrega de la versión pública en copia certificada. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, comisionada Nava. Comisionada Peralta, por favor. Gracias, presidente. Esta es una nota en relación con otro tema. ¿Ya pasamos a otro? ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Este es relacionado con el 3491, que también compartimos el sentido y traemos algunas precisiones al respecto. Se está de acuerdo con el sentido del proyecto, no obstante es importante destacar los aspectos fundamentales de la inexistencia de la información, que es uno de los temas que se desarrollan en el proyecto. Esta figura jurídica propia del acceso a la información pública tiene trascendencia, dado que al momento en que el solicitante requiere determinada información de algún sujeto obligado, en muchas ocasiones se encuentra con el argumento de que no se detenta dicha información, lo cual no genera certeza, y por tal motivo el solicitante puede decidir la interposición del recurso de revisión. Los siguientes criterios de interpretación del INAI y de nuestro instituto dejan muy en claro los elementos que deben considerarse para declarar formalmente la inexistencia de información.
De acuerdo con el criterio de interpretación número 14/17 del INAI, la inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información solicitada e implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no obstante que cuenta con facultades para poseerla. Asimismo, mediante acuerdo número ACT-PV-11/9/2019.06 del mismo INAI, se establece el propósito de que los comités de transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, por lo cual el acta en el que se haga constar esa declaración formal de inexistencia debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado y que aun cuando se cuenta con facultades para ello no se detenga. Asimismo, el criterio número 51 de nuestro instituto señala los casos en los que procede la declaración de inexistencia de información. Cuando la información no se encuentra en los archivos del ente público, el Comité de Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizarla y resolver en consecuencia, emitiendo cuando proceda una resolución que confirme la inexistencia del documento, pudiendo ordenar que se genere la información siempre que ello sea posible. Asimismo, en dicho precepto se establece la presunción legal de existencia de la información si la misma documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan al ente público. En este sentido, para la procedencia de la resolución de inexistencia en primer término, se debe verificar que exista la obligación a cargo del ente público de poseer el documento y, en segundo lugar, debe existir algún indicio que haga presumir su existencia, pues de otro modo se obligaría al Comité de Transparencia a sesionar para pronunciarse respecto de documentos que aun y cuando puedan ser emitidos en ejercicio de sus atribuciones, no se han generado por no depender de la voluntad única del ente público, sino de la actuación de los particulares, como es el caso de las licencias y manifestaciones de construcción emitidas por órganos públicos administrativos. Asimismo, se trae esta figura jurídica a colación para resaltar la importancia que tiene la orden que se establece en este proyecto, en el sentido de que el sujeto obligado realice una búsqueda exhaustiva de la información referente a las fechas de las sesiones que ha tenido la Comisión Técnica y de las actividades realizadas por dicha comisión del periodo del 24 de abril a la fecha de la solicitud en todas las unidades administrativas competentes para conocer lo relativo a la información y entre las que no podrá faltar la coordinación general de la unidad de implementación del proceso de transición de la Procuraduría a la Fiscalía. Lo anterior se establece así, y terminó la cita, lo anterior para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública que está realizando el recurrente. Sobre todo, y particularmente en este caso, traigo a colación el tema de la inexistencia, por la importancia de que el sujeto obligado cumpla con este derecho humano, especialmente en estos momentos políticos en que la reforma realizada el 22 de octubre del año en curso al artículo 44 de la Constitución Política de la Ciudad de México por parte del Congreso, o sea, una reforma muy reciente. En ella se resalta que los candidatos a fiscal general podrán solo tener un año sin haber ocupado cargo como diputados en la ciudad, magistrado, juez, titular de la Secretaría o equivalente o integrante del Consejo de la Judicatura. Sobre todo porque el hecho de contar próximamente con el fiscal general de la Ciudad de México fortará el sistema anticorrupción local. Es el caso que aquí lo que se pidió fue, entre otras cosas, el informe de fechas en las que se han reunido o sesionado la Comisión Técnica que contempla el artículo 17º transitorio de la Constitución Capitalina para planear y conducir el proceso de transición de la Procuraduría Capitalina a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como otros diversos documentos relacionados con las sesiones de la Comisión para la Transición y los mecanismos que están operando para esto. Es el caso que, entre otras cosas, se estableció como respuesta una inexistencia sin haberse llevado a cabo la búsqueda exhaustiva, cuando además, de acuerdo con la ley y con este tema, deben obrar los documentos que garanticen que se está cumpliendo con todos y cada uno de los pasos y obligaciones a que se refiere la implementación de este proceso de transición, así como todo lo relativo al proceso mediante el cual se llevarán a cabo los nombramientos y decisiones que tienen que ver con la
las actividades que de la Procuraduría pasarán a la Fiscalía de la Ciudad de México, entre otros el nombramiento de quien ocupe ese cargo. De ahí que es importante, decía, que se cumpla con lo establecido y la orden es que se realice la búsqueda exhaustiva de la información referente a las sesiones que ha tenido la Comisión Técnica y de las actividades realizadas por dicha comisión del 24 de abril a la fecha de la solicitud, con la finalidad de dar certeza no solo al peticionario, sino tratándose de actividades públicas a toda la ciudadanía de lo que se está realizando en este contexto, en un ejercicio de transparencia y en un ejercicio también en el que implica comenzar desde el proceso mismo de las entrañas a generar certeza en un tema que tenderá a combatir la corrupción en nuestra ciudad. Es por ello que quise traer a colación este tema y exhortar nuevamente, como lo he hecho en muchos otros, a todos los sujetos obligados para que consideren que no basta que digan que no existe la información o utilizar solamente la frase de una búsqueda exhaustiva. Se debe, de acuerdo con los criterios que acabo de mencionar, realmente acreditar esa búsqueda y documentar perfectamente que aun cuando se tienen facultades no se cuenta con esa información y justificar fundada y motivadamente por qué no se cuenta con ella. En este caso es importante resaltar si se debe contar con la información y por eso es que acompaño el sentido de la resolución en el caso para que se justifique y se genere la información relacionada con este tema que es sobre lo que está pidiendo el solicitante. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. Comisionado Guerrero. Sí, muchísimas gracias, comisionado presidente. Sí, muy atinada e ilustrativa la explicación que realiza la comisionada Viviana respecto a este expediente 3491. Fue realizado por mi ponencia y sí, efectivamente, el artículo 17º transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México establece este periodo de transición, bueno, y este modelo de transición que se va a llevar a cabo de una procuraduría a una fiscalía, y para lograr esta transición se están llevando a cabo diversas trabajos, diferentes mesas de trabajo, y de ahí que en esta solicitud precisamente se está solicitando información relativa a estas mesas de trabajo y a los acuerdos y el modelo de transición que se está llevando a cabo. Entonces, muy agradecido, muy ilustrativa la presentación que realiza la comisionada Viviana. Asimismo, me gustaría hacer referencia al expediente 3472 del año 2019, señalar que comparto el sentido de la ponencia de la comisionada María del Carmen Nava, pero sí me gustaría hacer referencia a él, platicar un poco sobre el mismo. En este recurso 3472 del año 2019 se realizan dos solicitudes. La primera de ellas, la fecha de ingreso de cada uno de los directores a la administración y nivel académico. Estoy refiriéndome como sujeto obligado a la alcaldía Iztacalco. Entonces solicita fecha de ingreso de cada uno de los directores a la administración y nivel académico, y atinadamente la alcaldía proporciona dicha información. Una segunda solicitud se refiere a los recibos de pago de cada uno de los directores del área de una determinada quincena, y señala una en específico, diciembre del año 2018. En este aspecto es donde el sujeto obligado tuvo una importante área de oportunidad, ya que al presentar la respuesta envía el link denominado plataformacdmx.gov.mx. Sin embargo, para poder acceder, señalando que los recibos de pago se encontraban de manera digital accediendo a este link. Sin embargo, el recurrente, al querer ingresar al link, observa que el propio sistema solicita un usuario y una contraseña. En consecuencia, se le imposibilita el acceso a dicha información pública. En el asunto en concreto, lo que tuvo que, o bueno, lo sugerido que debió haber realizado el sujeto obligado era proporcionar primero obtener de manera digital estos links, testar aquellos datos que pudieran, estos recibos de pago, testar aquellos datos que pudieran ser considerados datos personales y proporcionarlos de manera directa al recurrente. De ahí que en
que en este recurso se esté señalando que el sentido es por modificar la respuesta del sujeto obligado. Por un lado, sí es correcta la respuesta que da la primera pregunta, pero por el segundo lado, el link que proporciona y el que tuviera un obstáculo, que es precisamente un usuario y contraseña, un obstáculo para acceder a la información pública, de manera atinada, la ponencia de la comisionada María del Carmen realiza el estudio y propone que sea modificar. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionado Guerrero. ¿Alguien más? ¿Comisionada Peralta? Adelante, por favor. Gracias. Yo quisiera, en abono de lo que comentó el comisionado Arístides, yo también me percaté de ese, y lo que me llamó la atención es que es una solicitud de información pública donde le da un link para acceder a un tema de datos personales, porque es para obtener un recibo que las personas solamente interesadas pueden obtener a través de una contraseña que les facilita, ¿no? Entonces, yo, pues, digamos, brinqué, ¿no? Como brinco siempre con el tema de los links, ¿no? Que no me gusta que den links cuando tienen la información y la deben proporcionar, pero menos aún en esto, y coincido totalmente con la ponente y con el comisionado, menos aún me gustó la idea de que el sujeto obligado, sentimos que es una manera de evadir también, dar el cumplimiento a la obligación, da un link de algo que sabe que no va a poder abrir cualquier persona, porque es una solicitud de acceso a información pública, donde da un link para acceder vía datos personales con una contraseña en específica. Entonces, aquí es evidente que el sujeto obligado, pues, se quiere exceder, por así decirlo, en sus facultades, y otorga la posibilidad de acceder a información que obviamente la persona no va a acceder, considerando además que en información pública las personas, recordemos, no tienen que identificarse, no sabemos, aun cuando haya puesto su nombre, no tenemos certeza de que se trate de la persona, y no nos interesa saber qué va a hacer con la información ni para qué la quiere, ¿no? Entonces, menos aún es tratar de referenciarlo a algo que pudiera presumirse que la persona tenía la contraseña para poder acceder. Eso era evidente que no iba a ser posible, ¿no? Entonces, yo acompaño el comentario y me pareció así de verdad muy simpática la manera de contestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Señor secretario, adelante, por favor. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto respecto de los 29 proyectos con el sentido de modificar. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos presentados, por lo que hace el recurso de revisión 3.231 y 3.236 acumulados. Se aprueba por unanimidad con el voto concurrente de las comisionadas Nava Polina y San Martín, mismo que harán llegar a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto, para que se integre a la versión final correspondiente. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 8 proyectos de resolución del 2019 con el sentido de revocar. Son los expedientes 3.432 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, el 3.454 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 3.467 de la Alcaldía Benito Juárez, 3.476, 3.715, 3.716, 3.717, 3.718, 3.720, 3.721, 3.722, 3.723, 3.725, 3.726, 3.727, 3.766 y 3.767 acumulados de la Secretaría de Salud, 3.496 de la Alcaldía Coyoacán y el 3.520, 3.521 y 3.526 acumulados del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Repito, todos con el sentido de revocar. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración
un proyecto de resolución del 2019 con el sentido de revocar y se da vista por no remitir las diligencias para mejor proveer requeridas por este instituto. Es el expediente 3633 de la Alcaldía Milpalta. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 16 proyectos de resolución del 2019 con el sentido de ordenar que se atienda la solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Son los expedientes 3658, 3678, 3833, 3863, 3866, 3.893, 3.894, 3.943, 3.956, 3.958, 3.959, 3.961 y 3.998 de la Alcaldía Álvaro Obregón, 3.883 de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, y 3.963 y 3.984 de la Alcaldía Iztapalapa. Repito, el sentido es ordenar que se atienda la solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto respecto de estos 16 proyectos. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad los proyectos presentados. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Muy bien, ahora procedemos al desahogo de los proyectos de resolución de denuncias correspondientes al año 2019, por lo que le solicito nuevamente al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 3 proyectos de resolución del 2019 con el sentido de desechar. Son los expedientes 176 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 186 de la Alcaldía Benito Juárez y 196 de la Secretaría de Movilidad. Repito, el sentido es desechar. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Un segundo, señor secretario. Comisionada Nava, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Sí, solo para comentar en este bloque que respecto a las denuncias que se va teniendo por este pleno, han ido en incremento a través del año y es parte de lo que hemos ido trabajando justo como pleno. Y hasta ahorita, o sea, porque digamos la dictaminación de las denuncias y la resolución por este pleno es parte de la evaluación permanente del cumplimiento de obligaciones de transparencia que tenemos. Y hasta la fecha este instituto ha recibido 171 denuncias y bueno, era solo para complementar que viene justo en relación con los resultados de evaluación que hemos aprobado hace unos momentos como parte de la sesión de este pleno. Sería cuanto. Gracias. Gracias, comisionada Nava. ¿Alguien más? Adelante, señor secretario. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto respecto de los 3 proyectos con el sentido de desechar. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 4 proyectos de resolución de 2019 con el sentido de parcialmente fundada y ordenar al sujeto obligado dar cumplimiento a la obligación de transparencia. Son los expedientes 106 del Congreso de la Ciudad de México y los expedientes 166, 177 y 180 del Partido Acción Nacional. Repito, el sentido es parcialmente fundada y ordenar al sujeto obligado a dar cumplimiento a la obligación de transparencia.
Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor del sentido de los proyectos. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 2 proyectos de resolución del 2019 con el sentido de fundada y ordenar al sujeto obligado a dar cumplimiento a la obligación de transparencia. Son los expedientes 174 de la Secretaría de las Mujeres y 182 del Partido Acción Nacional. Repito, el sentido es fundada y ordenar al sujeto obligado a dar cumplimiento a la obligación de transparencia. Comisionadas y comisionados. Un segundo, por favor, comisionada Peralta. Gracias, presidente. Yo estoy a favor del sentido que se proponen estos 2 proyectos, de los cuales uno es mío, pero no voy a comentar el mío, voy a comentar el otro, el 182. Y quise traerlo a colación porque me surgió una interrogante que nos hizo preparar esta nota a su consideración. En el estudio de la presente denuncia derivada del incumplimiento de la fracción 13 del artículo 121, en la fracción 13 se establece lo siguiente: la versión pública de los sistemas habilitados para ello de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal de las personas servidoras públicas y colaboradores de los sujetos obligados que deban presentarlas, de acuerdo a la normatividad aplicable. Si bien la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece quiénes son los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses, se establece, para efectos de esta ley se entenderá por servidores públicos, fracción 25, las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política. Artículo 32. Estarán obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses bajo protesta de decir verdad y ante la Secretaría, su respectivo órgano interno de control, todos los servidores públicos en los términos previstos en la presente ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual en los términos que disponga la legislación de la materia. En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere en el artículo 108 que para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, quienes serán responsables por los actos o omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Sigo citando. El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, los integrantes de los ayuntamientos y alcaldías, los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorguen autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebido de fondos y recursos federales. Las constituciones de las entidades federativas precisarán en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y deuda pública. Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley. Asimismo, el artículo 64 de la Constitución de la Ciudad de México establece: las personas servidoras públicas serán responsables por las faltas administrativas en que incurran, en los términos previstos en las leyes generales y locales de la materia. Para efectos del presente título y de la determinación e imposición de responsabilidades, se reputarán como personas servidoras públicas de la Ciudad de México a los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los integrantes de las alcaldías, los miembros de los organismos autónomos y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o comisión de cualquier naturaleza ante estos, así como las personas que ejerzan actos de autoridad, recursos públicos o contraten con entes públicos de ejecución de obra o servicios públicos de adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban concesiones.
Toda persona servidora pública tendrá la obligación de presentar y comprobar de manera oportuna y veraz las declaraciones sobre su situación patrimonial. Reitero, toda persona servidora pública, en los términos de los preceptos que he señalado, tendrá la obligación de presentar y comprobar de manera oportuna y veraz las declaraciones sobre su situación patrimonial, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sus posibles conflictos de interés, que serán publicitados en los términos que determinen las leyes generales y locales respectivas bajo los principios de transparencia, máxima publicidad y protección de datos personales. En este caso, no obstante, el sujeto obligado remitió un informe con justificación en el que citó normativa abrogada, es decir, menciona que se debe observar los siguientes preceptos de la Ley de Transparencia. Artículo 17, se presume que la información debe existir si se refiere a facultades, competencias, etcétera, y en ciertos casos se debe motivar. Artículo 121, los sujetos obligados deben mantener impresa para consulta directa, difundir y mantener actualizada la información en sus respectivos sitios de Internet y la plataforma. Los sujetos obligados deberán informar al instituto cuáles son los rubros del presente artículo que son aplicables a sus páginas de Internet. Aquí es donde viene el punto. Con el objeto de que el instituto verifique y apruebe de forma fundada y motivada la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado. Del análisis de los diversos preceptos antes citados, se desprende que no existe o aparentemente no la hay obligación expresa de los partidos políticos de presentar por parte de sus integrantes declaración de situación patrimonial y de intereses tal vez y de impuestos también, toda vez que no se consideran personas servidoras públicas como tal. No obstante, se debe fundar y motivar la inaplicabilidad de dicha obligación de transparencia. Es el caso que en este sentido, y así como también aparece luego en los portales, y a propósito del tema de la evaluación que presentamos este día, resulta que no se justifica, muchas veces solo se pone en el rubro no aplica y no se pone fundada y motivadamente, como señala aquí la normatividad, la razón por la cual el servidor público está exento o no de acuerdo con la normatividad, y sobre todo ahora en este tema que está muy en boga y muy impulsado el tema de la declaración 3 de 3, fundar y motivar si efectivamente se cuenta con la obligación o no se cuenta con la obligación y por qué razón y con fundamento en qué para presentar declaración patrimonial. Es por eso que quise traer este tema a la mesa y es cuanto. Gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. ¿Alguien más? Comisionado Guerrero. Sí, referirme respecto al expediente que acaba de comentar la comisionada Viviana, es la denuncia 182 del año 2019, de nueva cuenta realiza una exposición bastante nutrida respecto a las obligaciones para presentar declaraciones patrimoniales, haciendo referencia al marco constitucional establecido en el título 4 de la Constitución, responsabilidades de los servidores públicos, específicamente en el artículo 108, señalando de manera expresa quiénes son los servidores públicos que tienen la obligación de presentar declaraciones patrimoniales. Se realiza la exposición de manera atinada. En este caso, precisamente el sujeto denunciado, en este caso, el sujeto obligado, en este caso el Partido de Acción Nacional, como bien lo expone la comisionada Viviana, debió haber señalado expresamente alguna leyenda del por qué no son sujetos de esta fracción que es el referente al propio artículo 121 y sin embargo el propio Partido de Acción Nacional señaló que proporcionó links que se encontraban rotos y no señaló de manera específica el por qué no le aplica esta fracción. De ahí que se determina como fundada la denuncia y atendiendo también a los comentarios que expresa la comisionada Viviana. Es cuanto. Muchas gracias, comisionado Guerrero. ¿Alguien más? Adelante, señor secretario, por favor. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto respecto de estos dos proyectos. Comisionado Guerrero. Comisionado Guerrero. A favor. Es en el chisme. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos presentados. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. El último punto del orden del día consiste en asuntos generales y tengo una lista para sus intervenciones, comisionadas y comisionados. Inicia la comisionada San Martín, por favor. Muchas gracias, presidente. Pues simplemente para invitar a todos, el día lunes 4 de noviembre a las 12 del día tendremos
aproximadamente de 12 a 2 de la tarde, a 1:30 de la tarde, en las actividades de capacitación en el marco del diplomado que se tiene con la UAM y el Info. Estamos abordando algunos temas. De hace unas semanas tuvimos una primera mesa que fue del tema de archivos, una mesa de diálogo, donde participó el comisionado presidente y el comisionado Arístides, y en esta ocasión será una mesa de diálogo, la número 2, que tiene que ver con el nombre es acceso a la información pública y protección de datos personales como derechos para impulsar el ejercicio de otros derechos humanos. Vamos a abordar derechos humanos y cómo estos dos derechos se relacionan y ayudan a otros, ya sea porque se salvaguarden o porque también se potencien. Y en esta ocasión voy a tener el honor de que me pueda moderar y aprender escuchando de mis compañeras, la comisionada Viviana y la comisionada Carmen, que en esta ocasión corresponderá estar de panelistas. Y bueno, va a estar muy interesante porque va a acompañarnos la doctora Nacheli Ramírez, que es la presidenta de la comisión. Viene la comisionada Blanca Lilia Ibarra, que es comisionada del INAI. Viene un excomisionado, el maestro Ángel Trinidad. Viene la maestra Sara Morgan, que ella es procuradora del trabajo, para que nos dé también su visión en esa parte. Nos acompaña un maestro de la UAM, Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz, también de UAM Iztapalapa, y la doctora Isabel Davara, que es especialista en materia de protección de datos personales. Será una mesa en esta ocasión más de mujeres, ¿no? Salvo ahí 2 hombres, pero pues eso no es relevante, siempre es lo importante, las aportaciones de cada uno, como en la otra, que también les agradezco a mis compañeros que estuvieran. Y bueno, este es un segundo ejercicio tocando temas que en el diplomado no se pueden agotar y que pues tienen oportunidades de que la gente también se interese, el público en general, pero dirigido a servidores públicos principalmente. Anuncio que habrá otra última en diciembre para la clausura, pero como dicen, todavía no les doy datos para que se piquen y puedan seguir asistiendo y acompañándonos. Y bueno, pues agradecer también mucho a mis compañeros siempre por la confianza. Todos están invitados ahí, estará muy interesante. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, comisionada San Martín, y muchas felicidades por esta iniciativa tan importante para el instituto. ¿Alguien más? Bueno, la comisionada Peralta está en el registro. Gracias, presidente. Yo primero, para mencionar en relación con las obligaciones que tenemos, menciono rápidamente una síntesis de actividades del informe trimestral de comisiones que tenemos obligación de presentar, valga la redundancia, trimestralmente, ¿no? En ese sentido, y cumpliendo con la normatividad, me permito solamente hacer referencia a algunas de las actividades que, sobre todo de manera foránea, se realizaron. De manera particular, el 4 de julio, en la Sala de Presidentes María Lavalle Urbina, se llevó a cabo el tercer ciclo de conferencias en materia de género, impartición de justicia y perspectiva de género. De igual manera, el 6 de julio acudimos al IMIPE en el estado de Morelos para llevar a cabo un curso de protección de datos personales en esta serie de actividades e intercambio de experiencias que hacemos con nuestros demás compañeros de los diversos sujetos obligados, de los diversos órganos garantes, particularmente los que integran la región centro de la que formamos parte. Ahí acudí a dar el curso Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas en el módulo relativo al curso de protección de datos personales, con la finalidad de capacitar y validar los conocimientos y habilidades de los participantes en dicho curso. De igual manera, rápidamente, el 8 de agosto también acudimos a la Sala de Presidentes María Lavalle al tercer ciclo de conferencias en materia de género, discriminación, género y sus intersecciones, en el cual me tocó moderar una mesa a cargo de la titular de COPRED. El 9 de agosto acudimos también al auditorio del Congreso de la Ciudad de México al conversatorio sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y lanzamiento de la campaña Derecho al Acceso a la Información Pública en tu Lengua, que nos tocó presentar ese día por comisión igual entregada por parte de mis compañeros para presentar ese tema, y de lo cual tuvimos después aquí también una serie de actividades encabezadas también por los diversos comisionados.
El 30 de agosto acudimos al Hotel Eco Resort en Veracruz, invitados también en el marco del aniversario del Instituto Veracruzano y en esta parte, les decía, de intercambio de actividades con los órganos garantes de otros estados, en este caso de la región sur. Fui invitada para exponer el tema por la transparencia en el caso dentro del marco del aniversario del IBAI, de sus 12 años, y fui ponente en la mesa de diálogo problemas a afrontar a nivel local para los órganos garantes. El 5 de septiembre también acudimos a las instalaciones del INEGI, a la sesión de Comisiones Unidas de Tecnologías de la Información y Plataforma de Transparencia con la de Archivos y Gestión Documental. Para su conocimiento es importante que se sepa que nosotros también tenemos actividades que se desarrollan en el marco del Sistema Nacional de Transparencia y acudimos a las diversas comisiones, sesiones, integramos, de hecho todos los compañeros tenemos actividades en dicho sistema. En esta ocasión fue esta comisión unida. Entre otras actividades, también el 10 de septiembre en el auditorio del piso 2 de la Secretaría de Salud, dentro de la coordinación del área de datos y como parte también de los cursos focalizados que piden algunas dependencias, llevamos a cabo el curso de datos personales para servidores de estructura de salud pública con base en la Ley de Protección de Datos Personales. Y finalmente, dentro del marco, les decía, de todas estas actividades foráneas e internas también que presento en este informe debidamente ya presentado ante la Secretaría correspondiente en los tiempos que marca también la ley. El último evento que a manera de referencia les decía solamente, dentro de esta síntesis, el 14 de septiembre de 2019, acudimos al estado de Yucatán también para, dentro del marco también de conmemoración de su aniversario. Se llevan a cabo actividades como diplomados y cursos y fuimos invitados a impartir el diplomado o uno de los módulos de este diplomado denominado Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el que hablamos, entre otras cosas, de los temas relacionados con la implementación del sistema anticorrupción a nivel nacional. Y con este informe sería las actividades que resumo. Y dentro de este marco también quisiera comentar que hemos estado llevando a cabo una serie de actividades que ya se rendirán también en el siguiente informe, relacionadas con la presentación del cuadernillo del ABC de rendición de cuentas, que tuvimos a bien formar parte del equipo de trabajo que se integró con la Auditoría Superior, encabezada por el auditor superior y representado por Arely Cano, con la coordinadora de dicha comisión, que es la comisionada Julieta del Río del estado de Zacatecas, con su servidora frente a la Secretaría Técnica, con el comisionado Oscar Guerra y Diego de su oficina, que trabajamos todo este tema para poder armar este cuadernillo de rendición de cuentas que hemos venido presentando también, y que les decía oportunamente haré mi informe al respecto de esas comisiones, en diversos estados de la República por regiones. Es así que aprovecho la ocasión para invitarlos de manera abierta a que nos acompañen a todos los enlaces de transparencia de datos y a todos los sujetos obligados que integran el sistema anticorrupción en la Ciudad de México, a todos los que integran también los comités de participación, a todos los observatorios y todos aquellos que están interesados en la rendición de cuentas y sobre todo en seguir las acciones y las líneas que se están generando para implementar y trabajar adecuadamente el sistema tanto federal como local anticorrupción. Tendremos el próximo jueves a partir de las 9 de la mañana en el auditorio María Lavalle Urbina del conjunto Plaza Juárez, en Avenida Juárez 8, ahí en el centro, donde se ubican las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia. Tendremos la presentación para la región centro, tanto de órganos federales como locales, de este cuadernillo ABC. Haremos obsequio de algunos cuadernillos también, porque el tiraje es limitado, y también haremos la presentación electrónica de dicho cuadernillo, por lo cual le hago extensiva la invitación. Estaremos todos los comisionados, si tienen a bien también acompañarnos ese día como parte de estas actividades de la Comisión de Rendición de Cuentas.
y el Info en esta presentación, donde nos acompañarán autoridades que integran tanto el sistema nacional anticorrupción como el sistema local anticorrupción, para hacer la presentación en la región norte, en la región centro del cuadernillo del ABC de rendición de cuentas, un cuadernillo que está hecho de una manera muy simple, muy accesible, para que todo el mundo pueda entender de qué se trata este tema de la rendición de cuentas en este marco de implementación de todo el tema anticorrupción, y siendo la rendición de cuentas un aspecto de los más interesantes e importantes que aporta a ese trabajo. Es cuanto, señor presidente, y muchas gracias, y reitero la invitación para que todos nos acompañen este jueves a las 9 de la mañana en el auditorio María Lavalle Urbina de Plaza Juárez, en el centro de la Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. Comisionada Nava, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Sí, para hacer referencia a algunas de las conclusiones que se dieron en la mesa de espacios abiertos, que trató sobre cómo elaborar planes de acción, plan de acciones para generar parlamento abierto y cuáles son los retos directamente en el Congreso de la Ciudad. Una de las conclusiones a las que se llegaron es que no basta con tener la información en transparencia y un sitio web adecuado y completo, sino también poder hacer uso de un lenguaje muy sencillo para dar a conocer las actividades, las funciones, el trabajo que de por sí desempeñan de manera exhaustiva todos los parlamentos, todos los congresos, tanto en el trabajo en comisiones como en el pleno, como en los órganos de gobierno, y que fuera acompañado de políticas de difusión, de comunicación en este lenguaje sencillo. Otra de las grandes conclusiones fue también aprovechar áreas que ya de por sí están instaladas, como las casas de gestión de los legisladores. Hay 66, hay una por cada uno de los legisladores, que están repartidas en las 16 alcaldías de la ciudad, y cómo poder dar aprovechamiento a esas casas de gestión. Sobre todo, una de las ideas que se externaron fue que fueran difusores de el trabajo que realizan dentro del Congreso. En fin, hubo realmente un debate muy enriquecedor y sobre todo muy propositivo y proactivo en términos de poder construir y llevar a buen puerto un plan de acciones en el caso del Congreso de la Ciudad, y solo quería compartir justo alguna de estas conclusiones a las que se llegaron, porque va vinculado con la transparencia, el acceso a la información, justo poder hacer un fortalecimiento institucional de todos y cada una de las conformantes del Estado, y el poder legislativo es indispensable para el funcionamiento democrático y su adecuada vinculación ciudadana, y con dar información nutrida en lenguaje sencillo, de forma oportuna, que la Gaceta Parlamentaria realmente también ayudara a difundir y enriquecer sustantivamente los debates que se dan dentro del Congreso de la Ciudad. Entonces, esto está, por supuesto, el video de YouTube y en las redes sociales del Info, está subida en los sitios de este organismo garante, y solamente era para resaltar eso, y que por supuesto está también la disposición de distintos actores de poder hacer una construcción de este plan de acciones. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionada Nava. Comisionado Guerrero. Muchísimas gracias, comisionado presidente. Señalar que la siguiente semana vamos a estar el martes en la Universidad Anáhuac y el miércoles en la Alcaldía Tláhuac. El martes en la Universidad Anáhuac tendremos el encuentro por la transparencia, en donde nos va a acompañar el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, y el miércoles en la Alcaldía Tláhuac vamos a tener un programa muy nutrido. Vamos a tener firma de compromisos por la transparencia, la conferencia, la transparencia como herramienta para el combate a la corrupción, a cargo del comisionado presidente de este Info, el maestro Julio César Bonilla. Vamos a tener la plática protección de datos personales a cargo de la comisionada, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. Vamos a tener la plática
conceptos y principios del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, a cargo de la maestra Marina Alicia Martín Rebolloso, también colega comisionada. La plática La apertura como instrumento para la gobernanza, a cargo de la maestra María del Carmen Nava Polinia, también colega comisionada. Entonces vamos a estar en la alcaldía de Tláhuac brindando diferentes pláticas en materia de protección de datos personales, en materia de Estado abierto, en materia de combate a la corrupción. Y en materia constitucional tendré la oportunidad de impartir un diálogo con los concejales con respecto a los contenidos de la Constitución de la Ciudad de México. El jueves la infoescuela, vamos a estar en 2 escuelas, y el viernes la Feria por la Transparencia en la alcaldía de Tláhuac. Entonces va a ser una semana nutrida, primero en la Universidad Anáhuac el día martes, y a partir del día miércoles y hasta el viernes, esta jornada por la transparencia. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias, comisionado Guerrero. Pues como siempre, un reconocimiento a mis compañeras y mi compañero del Pleno por esta labor tan intensa y progresiva en materia de protección a los derechos fundamentales que como instituto nos corresponde tutelar, el de acceso a la información y a la protección de los datos personales. Bien, yo solamente agradecer mucho al Poder Judicial de la Ciudad de México a través de su presidente, el magistrado Guerra, por esta oportunidad que le brinda a la ciudad y a los espacios de transparencia en la capital del país. Con la firma del convenio de colaboración que hemos suscrito con este importante poder en la división tradicional de los poderes en México, como bien se ha señalado en esta meta, se fortalece de manera muy importante la democracia en la capital. El Poder Judicial con esto da un paso adelante en materia de transparencia, de vinculación y de participación social con lo relativo a lo que ellos sustantivamente de manera cotidiana trabajan. Así veremos fortalecidos también a los espacios públicos, a las políticas públicas, a la sociedad y a nuestra democracia en la capital, para que de manera también permanente podamos estar en vinculación estrecha con ellos en este cambio de paradigma, no solamente, insisto, en lo social o político, sino también cultural y jurídico. Hoy debemos entender al derecho de manera diferente. Vivimos en un Estado constitucional y democrático, y hacer valer los principios que rigen a la transparencia y, por supuesto, al Poder Judicial será muy necesario en el corto, en el mediano y en el largo plazo para ir consolidando una democracia como la nuestra, la de una capital, de un país que está en permanente dinamismo, en permanente evolución, y que naturalmente va a fijar nuevos parámetros como acto democrático y como acto de rendición de cuentas en el futuro. Así que agradecerle mucho al Poder Judicial, insisto, al comisionado presidente, a todos los magistrados y magistradas que nos acompañaron el pasado lunes, por supuesto a mis compañeras del Pleno, a mi compañero del Pleno, al secretario ejecutivo en esta labor de vinculación que se tuvo de manera muy intensa con el Poder Judicial para lograr los contenidos del convenio que finalmente suscribimos el pasado lunes y que se verán reflejados, como bien se ha señalado en esta mesa, de manera periódica a lo largo de los próximos meses, años, por el bien de la capital. Así que muchísimas gracias. ¿Alguien más? Señor secretario, por favor. Entonces, al no haber otro asunto que tratar, y siendo las 13:54 del día 30 de octubre de 2019, se da por terminada la 39ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, por lo que le agradezco a todas ustedes su presencia y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.